Y ahí está el señor Marcelo Kicilevski. ¿Cómo le va, amigo? Muy bien, muy bien. Ahí estoy tratando de enmarcarme en la pantalla de Radio Naharía. ¿Cómo estás, Marcos? En la suya sale muy bien usted. Ah, bueno, sí, 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 lo sé, lo sé. Sale centradito. Está muy bien. Cada- y cada vez más guapo también. Lo que no se mueve es la biblioteca de atrás. No, no, pero se van sumando ahí los personajes. No sé si viste. Ahí está Sí, 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 lo veo, lo veo. Golda, Tengo Herzl, Ben algunos, Gurión. tengo, tengo algunos de esos, ¿eh? Tengo algunos de esos, Herzl, y me dejó mi hijo acá algunos. Ben Muy Gurión, bien, muy bien. Rabin, Moshe Dayan, tengo varios. Después cambiamos muñequitos. Cambiamos figuritas, sí, dale. Si, si tiene alguno repetido, me avisa. Si le sale en el kinder. En el, en el chocolatín Jack. Claro, uy, Marcelo, está mostrando la cédula librito, está mostrando. Déjalo ahí, déjalo ahí. Bien, ¿cómo andamos? Es verdad, sale muy, con un color muy vivo en el chat suyo. No sé si tiene Photoshop ahí o qué hace, pero No, no, un buen celular nada más, me parece. está bien. Bueno, ¿cómo estamos, Marcelo? Bien, bien, bien. Ahí entre la jocosidad y la angustia, porque no te queda otra, ¿no? En este país donde este fin de semana perdimos a 13 soldados, hoy un terrible ataque que están por confirmar si fue ataque o no ahí en la zona de Glilot. El camión. Eh, el camión con un muerto y 37 heridos, una cosa espantosa, ¿no? Pero bueno, frente a eso, el ataque contra Irán, que sí triunfó y que tuvo mucha significación y un montón de cosas que están pasando, y con la reunión en Doha, en Qatar, por nuestros secuestrados, ¿no? Que Así es, así quién es. sabe pueda prosperar. Bien, usted sabe que me encontré hablando de eso, de lo que pasa y los informes, me gusta a veces, no es que me gusta, es una debilidad que tengo, leer todo lo que dicen otras páginas que no son adeptas a Israel, que son más amigas de Hezbollah, de Hamas, de Irán, páginas que, bueno, que está bien, como nosotros hablamos de Israel, ellos hablan o de la vida, ellos no hablan de la vida, hablan de lo que le pasa pero no hablan de eso justamente. Yo hubiera pensado cuando empecé a ver estas páginas, hubiera pensado que me iba a encontrar con un panorama desolador, de acuerdo a la información que nosotros tenemos de cómo actúa Israel y demás. No, al contrario, el lema de ellos es vamos ganando. Vamos ganando. Uno informó que en el ataque de Israel a Irán, Israel perdió 35 aviones. Otro informó que hace poco, ayer, en una emboscada de Hezbollah, mataron todo un grupo de 100 soldados. O sea, cosas, pero ya, digamos, puede decir alguna cosa que sea más o menos creíble. Pero yo digo, pobre la gente que se está informando a través de esta gente, ¿no? Porque en algún momento se van a pegar un porrazo. Sí, obviamente, bueno, primero tenemos que decir para nuestra audiencia, que es lo que a nosotros nos importa en definitiva, Sí, que Israel es una democracia con libertad de expresión, con bastante transparencia, bastante ligada a lo que es el mundo globalizado de las redes sociales ujú, y del valor de la vida. Estas dos cosas juntas hacen que Israel no mienta en cuanto a las bajas que sufre en la guerra. ¿Por qué? Porque honramos la vida y honramos también entonces a nuestros muertos. Y si hubiera, es decir, ahora los medios de comunicación están llenos de las historias y los funerales de los caídos durante el fin de semana. No, Israel no tiene ninguna razón para mentir en las cifras, y eso no es más que propaganda psicológica, creación de consenso dentro de dictaduras. Acordate lo que eran, Marcos, para hacer otra insinuación de qué edad tenemos en la guerra de Malvinas, era lo mismo. sí, bueno, no fue hace tanto tampoco, pero sí, sí, exactamente lo mismo. Argentina, cuando veía Argentina va ganando.
Sí, Argentina sí, va ganando. sí, sí, sí. Vamos ganando, aparte con esa frase, vamos ganando. Sí, sí, Pero sí, 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 yo lo totalmente. que me acuerdo yo a Gómez Fuentes diciendo vamos ganando. Eh, yo a lo que iba es a que siempre intentamos explicar este concepto de que el ejército de Israel está formado por nuestra gente común, nuestra gente de alrededor. Mi hijo va a entrar dentro de poquito, o los hijos de un primo están adentro, otros están, la hija de Javi está en el servicio. O sea, son nuestra gente, nuestros hijos. Entonces, no hay posibilidad de mentir, no hay posibilidad de No, decir claro, claro. eh, murieron, no, no, estos chicos no murieron porque no, no, una cuestión más allá de ética, es un dato que no tiene, enseguida se cae, o sea, una Corre, mentira. corre como reguero de pólvora por las calles de la aldea, digamos, ¿no? Y Claro, es una aldea, claro. Israel es una aldea muy chiquita. Claro, y con la tecnifica, con la tecnología mucho, mucho más chiquita todavía. Así que, bueno, eso por un lado. Usted sabe que me gustaría hablar justamente, porque yo venía pensando esta semana. Digo, hablamos todo el tiempo de la guerra, estamos en la guerra, estamos tan metidos adentro de eso que no, no podemos llegar a visualizar, y a veces con justa razón, otro momento, un momento de paz. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué Israel no devolvió nunca estos territorios? ¿Qué pasó Eh, con eso? bueno, vamos a tratar de poner orden. Los territorios de Judea, Samaria y Gaza, desde el punto de vista de la ley internacional, son territorios en disputa. Para que haya territorio ocupado, tiene que haber una previa soberanía, ¿no? Por ejemplo, esto a veces enoja a algunos, pero el Sinaí era territorio ocupado porque había una soberanía previa egipcia. Y entonces cuando se firmó la paz con Egipto en el 79, la palabra fue devolver. Israel le devuelve los territorios a Egipto a cambio de paz, reconocimiento. El Golán, que fue anexado en 1980 por Menachem Begin, fue una anexión unilateral no reconocida internacionalmente, salvo por Donald Trump en su presidencia, en su única presidencia. En, Eh, en la primera, que, por ahora. claro, por ahora es la primera, no está dicha la última palabra, eh, pero el día de mañana, y coincidimos en que no se puede devolver, porque no podemos dejar que los sirios estén ahí otra vez mirándonos y tirándonos cosas, ¿no? Pero algo va a haber que hacer, alquilárselo por 99 años tipo Hong Kong o algo, porque ahí había, el día que haya con quien hablar del otro lado, por supuesto, ¿no? En un mundo de amor, paz y rock and roll, pero ahí va a haber que hacer algo porque ahí había soberanía previa a Siria. No ocurre lo mismo con Judea, Samaria y Gaza, lo que se llama Cisjordania o lo que se llama la margen occidental para los espectadores que nos están viendo y que no conocen los conceptos. Nosotros lo llamamos Judea y Samaria. Sí, Ahora, ahí no hubo soberanía de nadie, fue siempre colonia o provincia o territorio administrado, o el mandato británico para atrás, provincia del Imperio Otomano y para todos los imperios atrás, hasta remontarnos a los estados hebreos que hubo ahí, en la época de los macabeos y en la época de los reyes del rey David y todo lo demás. Es decir, que nosotros vamos por la tercera soberanía, pero no hubo nunca un Estado palestino al cual, entre comillas, devolverle. Y por eso, aún los que apoyan la fórmula de dos estados para dos pueblos, estamos hablando de entregar, no de devolver. Hay gente que está dispuesta a entregar territorios a los palestinos para que por primera vez tengan un Estado llamado Palestina, que ya tiene reconocimiento, pero no tiene fronteras ni nada. Eh, pero el hecho de no entregar, que esa es la pregunta suya, Marcos, sí, tiene que ver con dos cosas. El primer motivo, allá por el 67, para no entregar, en ese momento sí se hablaba de devolvérselos a Jordania, Judea y Samaria, ¿no? Por ejemplo.
Claro. Pero el motivo era ¿por qué? Porque Jordania sí había anexado los territorios, también unilateralmente, los desanexa en el 88, pero nunca a los palestinos. A los palestinos nadie les prestó atención, ni siquiera en el mundo árabe. La Eso, primera claro. razón entonces tenía que ver con la seguridad, con bitajón. Sí. Lo vamos a tener como naipe de negociación hasta que los países árabes nos reconozcan como parte del barrio y abandonen la agenda de destruir Israel y echar a los judíos al mar, o sea, exterminarlos a todos. Después se suma un nuevo componente a los motivos por los cuales no deshacernos de los territorios, que es el componente ideológico religioso encarnado por el sector religioso sionista, lo que nosotros acá llamamos de equipá tejida, ¿sí? Los que sí, de todos modos, son ortodoxos, de todos modos esperan el Mesías, pero ven la construcción de Israel moderno, la reunión de las diásporas, o sea, que vengan todos los judíos, la concreción de el repoblamiento de la tierra de Israel como parte del plan divino para retornar y traer la redención, traer la Geulá y traer al Mesías. Es decir, que habría estos dos componentes cuando los componentes militar, racional, vamos a ver, práctico, vamos a decir así, de no entregar los territorios hasta que no haya paz concreta, se junta con el argumento religioso, ahí tenés una mezcla un poquito explosiva, ¿no? Literalmente hablando. Y de hecho, vos ves que en la Franja de Gaza, vos tenés a personas, cuando vos llevas esto al extremo, tenés fenómenos como el asesinato de Rabin, o tenés el fenómeno como Ben Gvir y Smotrich, que están haciendo hoy en día convenciones para volver a poblar la Franja de Gaza, estimular la inmigración de todos los gazatíes, y que es bastante peligroso para el Estado de Israel, porque el Estado de Israel ahora no está solamente luchando por su No va a pasar. supervivencia física, sino también por su legitimidad internacional, ¿no? Yo le informo ya que no va a pasar. Eso no va a pasar. Por ahora no va a pasar porque Netanyahu no va tan lejos. Netanyahu se opone a eso, al poblamiento de la Franja de Gaza. No sabemos con respecto a la permanencia del ejército y la administración militar de la Franja de Gaza por el Estado de Israel. Usted me preguntará, bueno, pero ¿por qué en definitiva tampoco anexión? Y la anexión tenía que ver con el tema demográfico de mantener la mayoría judía en el Estado de Israel, porque el Estado judío es también democrático. Y entonces no se puede poner en riesgo la mayoría étnica judía, porque entonces habría que elegir o judío o democrático, pero bueno, eso es otra discusión. Pero esto ya estamos hablando de un hoy, porque hoy tenemos en Gaza 2 millones de habitantes, prácticamente, o un poquito más quizás, pero en aquel momento, cuando se anexa, eran 250.000, prácticamente. Les recuerdo, para ajustar las palabras, no se anexa, se conquista, se toma y no se anexa, con lo cual lo que va a haber es una situación anormal de un ejército, de un país que se traslada a territorios que por decisión propia, porque se podían haber anexado, pero no se anexan, un ejército que es israelí controlando personas que no son israelíes. Digamos, y por eso nosotros podemos hablar de una situación humana de ocupación que tiene que terminar en algún momento. La pregunta es cómo terminarlo, porque esta gente no quiere tener un Estado en Cisjordania y Gaza, quiere destruir Israel y tener todo un Estado propio de corte islamista radical, porque para ellos Israel profana la tierra sagrada musulmana. Pensemos que, y esto habíamos pensado en charlarlo, todas las propuestas de conciliación territorial o de compromiso territorial, como se suele decir, para compartir la tierra. Ok, pero ¿no? un segundo. Cuando vos generalizás en los palestinos que ellos quieren destruir Israel,
estamos hablando de los grupos extremistas dentro de los palestinos. O sea, yo no sé si, o sea, me permito tener el beneficio de la duda de creer que hay palestinos moderados con los cuales se puede de alguna manera llegar a un acuerdo para que ellos sí puedan construir su Estado en Gaza. Sí, pero no sé quiénes son hoy en día. Te voy a Es decir la verdad, verdad. yo tampoco tengo los nombres ni los Yo, apellidos. yo sí sé que hay palestinos que quieren un solo Estado, pero que ese Estado sea Israel. ¿Por qué? Porque según algunas investigaciones en los años previos al 7 de octubre, desde la segunda intifada, la intifada de Al-Aqsa en el año 2000 a esta parte, los palestinos entendieron que están gobernados, muchos palestinos, por un establishment, una élite corrupta, integrista, opresora y corrupta a la vez. O sea, tanto del lado de Judea y Samaria, con capital en Ramallah, la autoridad palestina legítimamente reconocida, que es corrupta hasta la médula, como en Gaza, donde además se mete el componente religioso con toda la fuerza. Y entonces dicen, yo ya, ok, entiendo que el Estado palestino, la causa nacional palestina no va a ocurrir y por lo tanto lo que quiero ahora son derechos. Están abandonando la causa nacional y están abrazando la causa de los derechos. Yo quiero mandar a mis hijos a buenas universidades, quiero salir de vacaciones como todos los israelíes, quiero tener celulares y cambiarlo todos los años o el coche, y que no me paren los soldados en el camino cada vez. Cosas muy simples de la vida cotidiana. Y Sí, la causa nacional, bueno, no funcionó. No funcionó. Oslo fue un fracaso total, nos mandó al abismo una y otra vez. No queremos más abismo, queremos un Estado que respete nuestros derechos civiles. ¿Y quién respeta los derechos civiles en este barrio? Israel, no la autoridad palestina y no el Hamas. Eso sí existe, Marcos, pero los liderazgos de ellos, y hoy en día habría que sospechar también de la autoridad palestina laica, entre comillas, de Ramallah, de Abu Mazen, no vas a encontrar a nadie que diga 2 estados para 2 pueblos. Como muchos te dicen 2 estados, de la boca para afuera. Pero también te dicen, no vamos a reconocer nunca el carácter judío del Estado de Israel, lo cual es por lo menos injusto. Porque si No, de este lado lo hay un cual es lo grupo, mismo que nada. claro, O sea, que está dispuesto a reconocer el Estado del pueblo palestino, es por lo menos justo que del otro lado haya alguien que reconozca el Estado del pueblo judío. Pero ellos dicen no, porque hay árabes y porque esto y porque el otro. Uno sospecha que el componente del dogma religioso de la tierra sagrada musulmana, en la cual no puede haber una soberanía judía sobre tierra sagrada musulmana, se está colando también en la ideología de Al-Fatah. sí, yo creo que en realidad, si algo tiene miedo al Fatah es que se llegue a un acuerdo, ¿no? Yo creo que Precisamente. lo que cualquier acuerdo sería normalizador. Y un acuerdo normalizador lo menos que hace es hacer temblar la autoridad palestina. Primero, porque se le va a venir un tsunami de Islam radical También. que los trata como traidores y apóstatas, o sea, herejes. Segundo, porque ellos mismos descreen de la posibilidad de un Estado judío, que para ellos el judaísmo es una religión. No puede haber un Estado de la religión judía. Esto lo dijo Saeb Arikat, ya fallecido, que era el mano derecha de Arafat. Y él dijo, nunca, nunca, y repito, nunca vamos a reconocer la naturaleza judía del Estado de Israel. Nosotros tratábamos esto como que Netanyahu estaba tratando de poner otro palo en la rueda de la paz y todas cosas por el estilo. Puede ser. Pero También. al mismo tiempo me preocupa más todavía la respuesta de la autoridad palestina con la que habíamos tenido buenos tratos. Habíamos firmado acuerdos. ¿Cómo de repente no Estado judío, pero sí Estado palestino? ¿Por qué? Raro. Claro, siendo que los palestinos también están divididos en cristianos y también tienen, o sea que no crean tampoco, no hacen un Estado que tenga una religión única.
O Y no, sea, no solamente, era el Estado del pueblo palestino. ¿Qué es un Estado palestino? Un Estado étnico, no un Estado religioso. ¿Por qué nos llaman a nosotros Estado religioso? bueno, es una discusión ancestral de quienes ven al judaísmo como una religión. Entonces dicen, bueno, ¿por qué ustedes creen en la religión y creen que Dios le dio el Estado de Israel como una cuestión sagrada y que ustedes lo reciben? Bueno, nadie, no quieren entender, digamos, la condición de pueblo del judaísmo ni la condición de nación, digamos. Entonces, Tal cual. se hace difícil intercambiar. Pero hagamos una breve paso por acuerdos que hubo de paz Más que acuerdos, propuestas, podemos decir. o propuestas. La primera de todas, clásica, es la partición de la ONU el 29 de noviembre de 1947, Ujú. cuando la ONU, o sea, más democrático que eso, échele agua, ¿no? O sea, vota por mayoría la creación de dos estados, uno judío y uno árabe en Palestina. Siempre los términos hay que cuidarlos. Sí, No se habla en la resolución 181 de un estado palestino, sino de un estado árabe árabe. y de un estado judío en Palestina porque era el nombre del lugar. No había un colectivo todavía que se llamara a sí mismo Los palestino, palestinos, claro. tal cual. Después, el próximo hito es el Acuerdo de Oslo, donde se lo tomaba como un acuerdo en 1993 y 95, en dos fases, que se lo tomaba como un acuerdo gradual que tenía que terminar el proceso en 1999 con el estatus definitivo de los territorios. Ahí se iba a definir. Voy a dar una sorpresa. Rabin se oponía al Estado palestino. Él decía, no, tiene que haber alguna confederación, ya vamos a ver, Confederación Jordano-Palestina o Confederación Jordano-Israelí-Palestina, algo vamos a tener que inventar porque soberanía plena con ejército y con control de las fronteras y un montón de cosas por parte de los palestinos mismos, ni loco. Pero bueno, lo mataron, subió Arafat, perdón, subió Netanyahu y un poco ese proceso se cortó, si bien Netanyahu siguió cumpliendo, pero con otro tipo de tesitura, el tema de paz con seguridad, si se acuerda, Shalom in Bitajón, ¿no? Sí. El primero que va a firmar un papel en la que están escritos las palabras tabú hasta ese momento, Estado palestino por parte de Israel, otra sorpresa, va a ser Ariel Sharon en 2001 en un acuerdo que se llamó la hoja de ruta. No había mapa, no había Ujú. mapa, pero ya desde el 2001 Israel oficial acepta a futuro la posibilidad de que exista un Estado palestino en esos territorios. Va a haber que negociar en cuáles, no puede ser en todos, por toda una serie de cosas, entre ellas que hay asentamientos ahora, hay 500.000 de judíos viviendo en Judea y Samaria, y entonces alguna conciliación va a tener que haber, porque si no estás resolviendo un problema histórico con otro, ¿no? Con una especie de Estás claro, trayendo otro problema. tal cual. El próximo hito va a ser el Plan Olmert, año 2008, donde ahí sí hay un mapa. Ujú. El que quiera poner en Google Plan Olmert va a poder ver un mapa muy lindo, amarillo, rojo y azul, donde Olmert en secreto le proponía a Abu Mazen en Anápolis en el 2008, en Estados Unidos, la creación de un Estado palestino en la mayor parte de Judea, Samaria y Gaza, unidos por un paso seguro, anexando los asentamientos a Israel, o parte de ellos solamente, bloques de asentamientos cercanos a la línea verde, a la línea divisoria entre Cisjordania e Israel, y compartiendo también Jerusalén en base al plan Clinton. Ok. Eh, También por demografía y eso. El próximo hito va a ser el plan de John Kerry. No le conocemos mapa a eso, pero sí hubo una propuesta muy concreta que de nuevo Israel acepta y los palestinos no aceptan. En 2014, el secretario de Estado John Kerry del gobierno Obama. de Obama, claro. Y
Después viene en 2020 el plan del siglo de Donald Trump y su yerno Jared Kushner, que tenía una novedad. O sea, vamos a aclarar para empezar, territorialmente cada vez los palestinos se les ofrece menos. Y esto es un poco lo que le van a decir después los países árabes. Pónganse las pilas, muchachos, porque cada vez les ofrecen menos. Al final tienen que aceptar algo. Les ofrecían los territorios A y B, unidos por rutitas, anexión de los asentamientos para Israel, capital Jerusalén solamente de Israel, etcétera, etcétera, cosas que los palestinos no iban a poder aceptar, pero negocien en lugar de lanzar violencia. Lo que sí tenía como novedad este plan era que se les ofrecía una faz económica basada en 50.000 millones de dólares para desarrollo, pero en lugar de, como fue en Oslo, que les dieron dinero, carta blanca para usarlo sin ningún tipo de fiscalización y de control, acá Donald Trump les decía, va a ser por proyecto, va a ser a cambio de recibos. Ustedes inviertan, me suena construyan, claro, construyan. Bueno, usted lo conoce como director de comunidad. Bueno, así, ustedes preséntenme proyectos, zona industrial X, inversión. Tráeme las boletas y yo te lo devuelvo. Vos traeme la boleta, tenés 50.000 millones de dólares para invertir, yo te los devuelvo. No, yo les pago incluso a tus proveedores, que es distinto. Mejor todavía. Esa fue la última vez. Esa fue la última vez que a los palestinos se les ofreció algo. ¿Qué ocurrió en su opinión? Lo rechazaron y armaron disturbios en todo Cisjordania y Gaza. Ese es el estilo. Bueno, entonces hubo propuestas. Esto es lo que yo quería dejar sentado. Marce, te agradezco la participación el día de hoy. Te mando un abrazo grande. Y aquellos que quieran seguir disfrutando del señor Marcelo Kicilevsky todos los días a las 22 horas en su canal Marcelo Kicilevsky en YouTube, lo van a poder hacer. Nos despedimos, un abrazo, Marce. Y ya muchas gracias, Marcos. Hasta la próxima. Gracias.